Hola, soy la doctora Laura Martínez. Bienvenidos de nuevo al podcast de Medicasa, nuestro sexto episodio, Medicasa por ti, abrazamos la vida. Otra vez nos acompaña la doctora Berta Owen y hoy vamos a estar tratando algo súper interesante, pero la dejo que se presente. Hola a todos, pues mi nombre es Berta Owen, soy médico pediatra y va a ser un gusto tratar este tema con ustedes, que son las enfermedades más comunes en los niños. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades más comunes en los niños? Pues sí, encabezando la lista son todas las enfermedades respiratorias agudas, ¿verdad? Eso es lo grueso de nuestra consulta, son todas las enfermedades, casi siempre en su mayoría son enfermedades virales, son adquiridas. Por ejemplo, el resfriado común sigue siendo aquí y en la China, como les digo yo, la enfermedad más común en los niños, muy común en los menores de 5 años. ¿Cómo se caracteriza? Pues es coriza, o sea, rinorrea, la mucosidad, como dice la gente, ¿verdad? Puede haber, anda mucoso el niño, tosecita, también se irrita la cabeza, eso es bien común, la mamá te lo va a decir, anda la cabecita caliente y las manitas frías, ¿verdad? Puede haber febrícola, la rinorrea, tosecita, ¿verdad? Mal estado general, generalmente dejan de comer un poco, ¿verdad? ¿Y esto cuánto tiempo dura, más o menos? Un resfriado te puede durar 5 días, eso es lo habitual, puede llegar hasta 7 días. Ahora, en niños que son alérgicos, así como que son asmáticos, riníticos, los resfriados pueden durar un poquito más de días, ¿verdad? ¿Y se pueden complicar este tipo de...? El resfriado puede complicarse de cierta forma, por ejemplo, hay niños que pueden, por ejemplo, tender a hacer fiebres muy altas, ¿verdad? Y algunos niños pueden convulsionar, por ejemplo. Hay otros que desarrollan ya lo que llamamos una bronquiolitis, ¿verdad? Que inicia como un resfriado, como coriza, tapazón de naricita, un poquito de gripitos, pero en el transcurso de las 24, 48 horas empiezan a desarrollar mucha tos con dificultad para respirar, cansancio en el pecho. Pero ¿cómo es esa tos? ¿Es una tos llena de, como nosotros decimos, gargajo? Llena o de flema, ¿sí? ¿O es una tos seca? Sí, es que puede haber una combinación de ambas. Por ejemplo, al inicio, generalmente en un resfriado la tos inicia seca. Pero, por ejemplo, ya si el niño se complica y hay bronquiolitis, ya la tos empieza con más flema. ¿Qué bronquiolitis es? Inflamación de los bronquios, ¿verdad? ¿Y qué produce esa inflamación de ese bronquio? Es pues el virus. En la mayoría de los casos, el virus sincitial respiratorio, ahorita hubo una epidemia bien fuerte de este virus, hubo bastantes casos de bronquiolitis hace poco, y eso causa mucho malestar general, dificultad para respirar, o sea, el niño se pone cansado, es una tos bien fuerte, con mucha flema, vomitan la flema, ¿verdad? Y pueden haber fiebres. Que la misma mamá dice, ok, está vomitando como una liga. Sí, eso es. Sí, es la liga que dicen los padres o las madres, casi siempre es el moco, ¿verdad? Y a veces va mezclado con jugos gástricos, obviamente también, ¿verdad? Y se puede complicar, y le pregunto si se puede complicar a tal punto de que realmente nosotros digamos, ay, tiene neumonía o hay que ingresarlo. Como para saber los síntomas, sí, o signos de alarma, ¿verdad? Ajá. Claro, sí. Miren, los signos de alarma son, en lactantes, por ejemplo, un niño que no te come, que ya no está mamando bien el pecho materno, que no está tomando su biberón, un niño que ya no está comiendo, un niño que está bien mal, ¿verdad? Cuando la dificultad respiratoria se nota evidente, o sea, un niño que respira muy rápido, que se le hunden las costillas, que se le mira que sus ventanas nasales abren y cierran, ¿verdad? Que se le escucha aquel flemero, aquella evidente dificultad para respirar, obviamente un niño que necesita hospitalización, ¿verdad? Pues ahora actualmente hay mucha gente que tiene saturadores, ¿verdad? En casa con lo del COVID y todo eso, mucha gente ha quedado que tiene saturador en casa, y si tú saturas el niño y le pones el aparato en la manito, en su dedito, y esa saturación marca menos de 95, ponen el 93, 90, es un niño que va a necesitar asistencia, una evaluación adecuada por especialista para valorar mediante rayos X y hacer exámenes complementarios si necesita hospitalización, ¿verdad? O un niño que está con mucho cansancio, tuese, vomita y ya van varios vómitos,
obviamente también necesita hospitalización. Entonces corremos el riesgo de que el niño se deshidrate tanto con el vómito, la salida de la flema y la fiebrecita. Y la pobre ingesta de alimentos. Y la pobre ingesta de alimentos. Entonces se ponen, muchos de ellos necesitamos ingresarlos, ponerles líquidos de mantenimiento, hacer su protocolo de nebulización, que no solo es de un tipo, generalmente se combinan con varios tipos de medicamentos para lograr que ese bronquio vuelva a abrir y se desinflame para que mejore el patrón respiratorio del niño, ¿verdad? Entonces eso se llama bronquiolitis, una enfermedad larga, Laura, que no siempre necesita hospitalización, pero cuando llega a unas etapas bien avanzadas o complicadas, puede inclusive a llegar a esta insuficiencia respiratoria, falla ventilatoria, pueden llegar a necesitar UCI y todas las complicaciones. ¿Y se han visto casos? Muchos, el hospital, la escuela está lleno de ellos, ¿verdad? Sí. La bronquiolitis es una de las principales causas que puede llegar a insuficiencia respiratoria y ser un niño que necesite unidad de cuidado intensivo. Yo siempre he tenido esta pregunta, doctora, ¿por qué dice, el niño tiene gripe, que no tome nada helado? ¿Es un mito o es una realidad? Fíjate que, o sea, no hay como les digo yo, esas cosas no están escritas en papel, ¿verdad? Ajá. Mucha gente efectivamente las practicamos y son como consejos que damos, pero pasa que el tomar helado también estimula la vía respiratoria y puede estimular a producir más tos, por eso lo evitamos, pero tampoco es que si toma solo tecitos también se va a curar, eso es otro problema que a veces lo vemos muy frecuente, la gente piensa, me dicen a mí, pero si es que él solo tenía tos y tenía fiebre y yo le di manzanilla 5 días, doctora, yo pensaba que se le iba a quitar. Y yo, señora, o sea, está bien que lo haya hecho un día, ¿verdad? Uh-huh. Y el siguiente día usted lo lleva a consulta, pero no puede estarlo tratando 5 días con manzanilla, con tecitos de manzanilla y frotarlo en el pecho viendo lo que está así de cansado. Pues. Uh-huh. Entonces quiero que queden como claros los síntomas de alarma en un niño pequeño, por ejemplo, el hecho de que deje de mamar, el lactante que tiene fiebre alta, que no se puede controlar con acetaminofén o que la fiebre persiste por más de 48 horas, aquel niño que tiene una dificultad evidente para respirar, que ya se escucha más cansado, que es lo que dice la gente, esos niños tienen que ser evaluados prontamente. Ok, ¿y cuál otra enfermedad? Otra consulta ahorita. La rinorrea, realmente los moquitos no solamente nos pueden dar una gripita o pueden ser como de otro tipo de enfermedades, ¿o no? Claro. Bien que tocaste los mocos, porque como les digo, los pediatras somos los especialistas de moco y nos encanta este tema porque, ¿qué es lo que pasa? La gente ve moco y mire que echó un moco verde, entonces ya, voy, corro y le compro amoxicilina, ¿verdad? Así es. Tenemos un sobreabuso de antibióticos que es desproporcionado actualmente, ¿verdad? Y el color del moco no siempre significa infección. De hecho, casi nunca es infección, ¿verdad? Entonces, los niños mocosos, están los riníticos encabezando la lista. Los niños riníticos son pacientes que casi siempre andan mocosos, ¿verdad? Y la rinitis, ¿qué rinitis, doctora? Bueno, la rinitis es una enfermedad en primer lugar heredada, ¿verdad? Eso es, como les digo yo, hijo de tigre nace rayado. Y es una enfermedad que se hereda, es alérgica, es atópica, lo que decimos nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo se caracteriza? Pues generalmente el niño empieza a hacer tapazón de nariz, chorreadera de moco, con el cambio de clima, con la exposición al polvo, hay algunos que son alérgicos a algunos alimentos también y eso les desencadena la rinitis. Eso me gusta porque son temas tan interesantes. Nosotros pensamos que realmente las alergias solamente son por cambios de clima o que algo que comió no le podría provocar mocos. Claro y en realidad sí, o sea, sí pueden afectar respiratoriamente algún tipo de alimento. Exacto. Y no todo el mundo sabe eso. Sí, de hecho, hay niños que, conocemos niños que son riníticos, asmáticos y, por ejemplo, los tienen en el daycare y póngale que son alérgicos a la leche, son alérgicos y le dieron una charamusca, entonces empiezan todo gripe, moco y después diarrea y entonces se complican bastante. Pero sí, los riníticos son mucosos,
los niños con un resfriado común pueden tener mocos, los niños con bronquiolitis pueden tener mocos. ¿Qué es lo importante y cómo se debe manejar el moco en los niños? Porque es algo bien importante. Fíjense que desde que el niño nace, por ejemplo, el niño no sabe estornudar, el niño no se puede limpiar su nariz. La madre tiene que aprender a limpiar la naricita de los bebés. Y eso es muy importante porque, de hecho, es una de las principales consultas. Mire que el niño tiene la nariz ripiada, mire que el niño tiene la nariz tapada y este niño no me deja dormir y que no puede dormir, ¿verdad? Es muy importante que sepan que en los primeros 6 meses de vida, de 0 a 6 meses, el niño efectivamente solo es respirador nasal. O sea, el niño solo puede respirar por su naricita. Y de hecho, tener la nariz tapada en esos primeros 6 meses es un problema bien molesto para el bebé, ¿verdad? Él no puede respirar por la boca. Hasta después de los 6 meses empiezan a aprender a respirar por su boquita también. Entonces, es muy importante que en esos 6 meses la mamá sepa hacer los lavados nasales o las limpiezas nasales si son necesarias. Cuando usted escucha, yo le digo, ¿usted escucha que tiene la nariz tapada? Sí, doctora. Entonces, límpiele la nariz. Pero se limpia Pero no con me le suero. esté, ahí está, no me le esté metiendo hisopos, no me le meta pinzas de sacar sea, o sea, me le meten cualquier cosa. Sí, No, es como... hay medicamentos adecuados, soluciones salinas que son especiales para hacer las limpiezas nasales de los bebés. Hay algunas bombitas que venden, usted le puede poner el spray de limpieza nasal, una aplicación, una atomización en cada fosa nasal y si no salió el moquito espontáneamente, porque casi siempre lo hace, pues sí se puede aspirar con una bombilla o perilla de sacamocos, que muchas de las mamás ya los tienen, ¿verdad? Pero sí es importante que lo sepan que es necesario limpiar la nariz de los bebés, ¿verdad? ¿Y cuándo es necesario? ¿Cuántas veces lo hago, doctora? Pues cada vez que sea necesario. Normalmente en la mañana y en la noche es cuando más lo ocupa. Y doctora, yo escuché de una enfermedad que se llama síndrome manos y pies. ¿Qué es eso? Así es. Sí, se llama síndrome mano, pie y boca, Mano, ¿verdad? pie y boca. Ha estado muy frecuente últimamente. Por la temporada, quizás por la lluvia. Dice que viene como en brotes, sí. Es muy común en las temporadas de lluvia y se caracteriza por tener fiebres altas, ronchitas en las manos, en las palmitas, en las plantitas y en la boca, adentro de la boca. De hecho, a veces lo primero que molesta es la fiebre y las ronchas en la boca, las lesiones en la boca, las llagas, como dice la gente en la boca. Y entonces la gente viene rápido, le compra una amoxicilina y empieza un rash, porque definitivamente no necesitaba amoxicilina, es una enfermedad que es viral, ¿verdad? Producida por un virus que se llama Epstein-Barr. Entonces... pero esa es la enfermedad del beso, ¿o no? La enfermedad del beso es la mononucleosis. Sí, es más diferente. La mononucleosis es más común, por ejemplo, en adolescentes. Es muy común en adolescentes. Sí se puede dar en niños, pero no es la edad más común. Es la enfermedad del beso, la mononucleosis, ¿verdad? En los chicos adolescentes queda fiebre, dolor de garganta y ganglios muy fuertes, muy grandes. Son fiebres que son prolongadas y prolongadas en el tiempo también, ¿verdad? Y es un virus que se transmite. Ah, ok. Entonces, pero no necesariamente pasa rápido y se les inflaman sus ganglios. Ganglios y hay mucha faringitis, sí. El síndrome mano-pie-boca es un poco más diferente, se da en los menores, en los chiquitos. Por ejemplo, no vas a ver síndrome mano-pie-boca en los adultos, no. Generalmente es una enfermedad pediátrica. Da mucha fiebre, da lesiones en la boca. Entonces el manejo va como encaminado a mejorar los síntomas de la garganta, controlar la fiebre, obviamente, y las lesiones empiezan a quitarlo solas. Por saliva se pasa. Fíjate que es respiratoria, entra por vía respiratoria y empieza toda la fiebre y todo eso. Pero es como que si el niño estornudó, otro niño estornudó. Todo lo que son, por ejemplo, enfermedades respiratorias, el resfriado, la bronquiolitis. Recordá que, por ejemplo, cuando una persona estornuda o tuese, realmente se levanta una nube de micropartículas, ¿verdad? Que esas ingresan en la vía respiratoria de la otra persona, así como se transmite el COVID, como se transmite la tuberculosis, ¿verdad? Se transmiten por vía aérea, se entra por la nariz. La nariz es el órgano que es encargado para filtrar, pero no todas filtran las porciones pequeñas de sucio, por ejemplo, humedece y humidifica el aire, pero no te va a filtrar todos los virus. Entonces, eso entra por la nariz. Ah, ok. ¿Verdad? Está bien. Y también da fiebre, ¿o no? Tanto el síndrome mano-pie-boca, mononucleosis, bronquiolitis, todos pueden dar fiebre. Todas las enfermedades virales, respiratorias, casi siempre dan fiebre. Sí. Y moquerita. Y rinorrea, sí. Entonces sí es bien importante pues llevar nuestros niños a consulta para poder identificar qué tipo de enfermedad tienen nuestros niños, porque
¿qué tal? Y como dice la doctora, yo le doy amoxicilina a mi niño y realmente no lo necesita. Entonces, es bien importante. Sí. ¿Qué le va a pasar? Bueno, que le va a matar su flora intestinal. Ahorita tenemos mucho uso de antibióticos y al estar dando antibióticos sin una razón justificada, hace que la flora intestinal, que son las bacterias buenas de nuestro intestino, del intestino del bebé o del niño, se vean alteradas. Y eso ahora sabemos que eso sería un tema excelente para tocar posteriormente, que cómo se altera esa flora intestinal y el montón de enfermedades que están asociadas a ello, ¿verdad? Entonces, bueno, también el abuso de antibióticos está asociado a muchas alergias, Laura, o sea, da rash, hay muchos niños que se vuelven alérgicos por estar usando también medicamentos que no los necesitan. Sí, ¿verdad? Se ve bastante, también, ¿verdad? La diarrea también, sí. Se ve bastante, sobre todo como, sí, ya le di la vez pasada una paciente me dijo, doctora, ya le di la amoxicilina, y yo diciendo como, ¿qué amoxicilina? Pero en realidad ella ya le había dado como, no sé si 7, 8 días de amoxicilina mal dadas, porque se la daba una cada 8 horas, o sea que en realidad la afectación que tuvo el niño sí fue bien complicada. Sí, es muy importante que se quede hincapié de que no automediquen a los niños, mucho menos si son antibióticos, ¿verdad? Mucho menos si son antibióticos, tratar de evitar su uso solo si el médico los prescribe y los dosifica de acuerdo y sucede bastante. A la evaluación. Yo he visto, doctora, y no sé si usted comparte mi opinión, pero sucede bastante porque cada vez que un niño o un adolescente presenta como dolor en la garganta, que está como rojita, entonces automáticamente la mamá viene y le da citromicina o le da amoxicilina y realmente no lo necesitaba, ¿verdad? Así es. Como te dije anteriormente, la mayoría de las enfermedades virales, ya sea resfriado común, faringitis, que es la inflamación de la faringe, amigdalitis, la mayoría son infecciones virales, más del 70%. Y pasan solas. ¿Qué ocupas? Hidratarte bien, tomar analgésicos, que puede ser paracetamol, acetaminofén, ¿verdad? Y un poco de reposo quizá. Dependiendo, puede ser que tenga un poquito de gripito, pues algún antihistamínico. Pero en muy pocos casos van a ser causas de uso de antibióticos. Y eso, como les digo yo, dejémoselo al médico, ¿verdad? Sí, es súper importante, pero ¿hay alguna enfermedad que realmente de esas comunes sí ocupemos antibióticos? Claro, por ejemplo está la faringoamigdalitis estreptocócica, las famosas amígdalas con pus, ¿verdad? Que sí, obviamente no se va a curar solo si le damos acetaminofén. Es muy común en la etapa escolar, ¿verdad? En la etapa escolar es muy común, mucho más en niños que tienen amígdalas grandes. ¿Y quiénes son los que tienen amígdalas grandes? Generalmente los que son alérgicos, ¿verdad? Entonces tienden a ser amigdalitis como bien llamativas, bien sintomáticas. Entonces eso sí amerita uso de antibióticos, pero dosificado por kilo, ¿verdad? Indicado por su médico, obviamente. Y usualmente es inyectado. Puede ser inyectado, puede ser bioral, ¿verdad? Eso dependiendo del paciente. Y ahí, ¿qué pasa si nosotros vemos estas enfermedades, por ejemplo la faringoamigdalitis, de una forma muy seguida? Entonces, sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque sucede, ¿verdad? Hay niños que tienen... Sucede bien común. Sí. Que tienen varios episodios durante el año de faringoamigdalitis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Así es. Bueno, si a mí me trae un niño que me dice la mamá, ok, mire que este niño se me enferma cada 3 semanas. Bueno, lo primero es saber si realmente son enfermedades bacterianas o virales, por lo que la mamá está haciendo. Y si es una infección en realidad, porque la mayoría de las veces puede ser la recurrencia o la recaída de la alergia que tiene, que no ha sido estudiado. Entonces, estos niños, lo primero es evaluar todo eso y ver realmente si los antecedentes familiares. Ok, señora, dígame cómo está, tiene primos, tíos, ¿verdad? ¿Cómo es usted? ¿Es asmática y rinítica? ¿Verdad? Y empezar el estudio de la alergia, ¿verdad? Eso lo hacemos, hay exámenes para saber eso, ¿verdad? Hay niños, por ejemplo, que se enferman simple y sencillamente porque nunca han sabido, no han sido diagnosticados como alérgicos y no se les ha manejado su alergia de una forma adecuada. Ahora, hay otros niños que sí realmente son
con defensas bajas, tienen alguna inmunodeficiencia, que son la menor cantidad de pacientes, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, si un niño se te enferma, Laura, 5 veces en el año de infecciones respiratorias, es un niño completamente normal. Se considera normal 5 infecciones respiratorias al año, ya sean 5 veces, ponele una otitis, una amigdalitis, 2 resfriados, una faringitis. Ok, es un niño sano, normal. Se enfermó 5 veces en el año y no pasa nada. Ahora, un niño que se enferma más de 5 veces en el año, ya nosotros vamos pensando, lo más probable es alérgico, ¿verdad? Y en segundo lugar, pues tal vez puede ser que tenga una inmunodeficiencia que le esté llevando a enfermarse. También puede ser que sea un niño que esté desnutrido y obviamente no tiene su sistema inmunológico desarrollado de una forma adecuada y obviamente se lleva a infecciones recurrentes. Ok. Y doctora, hablando de otro tema siempre bien común, es como la restricción de crecimiento de estos niños que uno mira como que todos los hermanitos son grandes y él es bien chiquito. Entonces, ¿cuál sería qué sería lo que la mamá tiene que hacer en ese caso? Sí, mira, eso es un tema bien cada vez ahora más común porque tenemos mucho embarazo adolescente, tenemos muchas mamás que son hipertensas, diabéticas y todo eso lleva a restricción del crecimiento. ¿Qué restricción? Es como que el bebé, para nuestro efecto de pediatría, no se creció bien en la panza, ¿verdad? Un niño que nació ya con un peso bajo. ¿Qué peso bajo? Estamos hablando de 2.500 gramos para abajo, o sea, estamos 4 o 5 libras, ¿verdad? Entonces, ok, ese niño desde que nace debe ser manejado por pediatra, o sea, necesita que su control sea con un médico pediatra, porque hay gráficas especiales de crecimiento para los niños que tienen restricción del crecimiento intrauterino, ¿verdad? Que nacieron con ese diagnóstico ya. Entonces es muy importante que haga su control de niño sano, ¿verdad? Los controles de niño sano, por ejemplo, son cada mes, los primeros 6 meses, inclusive los primeros 12 meses de vida, dependiendo los síntomas del bebé, pero hay gráficas de crecimiento para irlo midiendo, tallando, medir su perímetro cefálico, saber que ese niño no tiene una anemia, que le esté aportando menos hierro y que esté creciendo de una menor forma, de una forma no adecuada, por ejemplo, que tenga deficiencia de alguna vitamina, fomentar mucho la lactancia materna, que lastimosamente se está perdiendo mucho, ¿verdad? Pero fomentemos la lactancia materna y los controles de niños sanos y eso va a ir mejorando. Los niños chiquititos tienden a ser como les digo yo, muy tendidos a comparar. Y yo les digo, o sea, no todos en el mundo somos iguales. No, si fuéramos todos iguales, chiquitos, o sea, sinceramente todos fuéramos perfectos y fuéramos una copia uno tras otro, ¿verdad? Están los chiquitos, están los grandes, están los muy grandes y están los súper chiquitos, pero cada quien tiene lo suyo. Lo importante es que ese niño vaya creciendo en un percentil. Eso lo podemos enseñar más adelante, los percentiles de crecimiento que se van midiendo, ¿verdad? Mes con mes, dependiendo de la edad del paciente, para ver si ese niño, ok, está en un percentil normal para su edad, aunque se mire flaco, aunque la abuelita lo quiera ver gordo, ¿verdad? Pero si está creciendo dentro de lo normal, señora, usted haga caso omiso de lo que le dice la gente, ¿verdad? Porque no todos los niños crecen iguales. Todos somos diferentes, ¿verdad? Todos somos diferentes, pero hay un patrón de normalidad dentro de todo. Ok. Entonces, doctora, ¿tiene alguna otra enfermedad que usted quisiera que nosotros discutiéramos ahorita? Mira, que de las cosas bien comunes ahorita, que es la varicela. La varicela es una enfermedad viral. Sí, se está dando bastante. Y he visto últimamente, por ejemplo, en este año vi 2 casos graves de varicela. Uno de ellos terminó en quirófano, en dehibridación, le tuvieron que hacer colgajos para los trampas. Fueron tan grandes las lesiones porque parece que es un niño que tenía una inmunosupresión. Entonces quiero que sepan de que la varicela no es normal que un niño tenga varicela. Para empezar por ahí, es una enfermedad que desde luego existe una vacuna, es una enfermedad que puede ser mortal. Todas las enfermedades que son prevenibles por vacunas son mortales, Laura. Por eso se inventó la vacuna. La vacuna varicela no se inventó solo para que no le diera la roncha al niño. La varicela tiene 2 complicaciones que son sumamente mortales. La meningitis por varicela, que es que su cerebro se inflame, y la neumonía por varicela, que esas 2 complicaciones pueden llevar a la muerte al niño, ¿verdad? Por esa causa se inventó la vacuna y es muy importante que sepan que su niño debe estar vacunado al año de vida.
al año. Al año de vida, idealmente. Pero hay refuerzos. No hay refuerzos. Y se puede poner un refuerzo después. Ahorita, gracias a Dios, el gobierno empezó a vacunar a los 15 meses, una dosis, a los que van naciendo ahorita este año, ¿verdad? Todos los que nacieron antes de este año, o sea, todo 2023, 2022, no tienen vacuna por parte del gobierno, entonces deben de buscarla a nivel privado. Ah, ok. Pero realmente, ¿cuál sería ese signo de alarma que no mejorara la fiebre? En el caso de la varicela, hay fiebre muy alta que puede llegar a convulsionar. Otro signo de alarma es que, por ejemplo, el niño esté con varicela y empiece con tos, dificultad respiratoria, lo que nos podría estar haciendo pensar de que este niño está desarrollando una neumonía por varicela, ¿verdad? Que es un caso grave. Y también que convulsione, porque no pueden ser solo convulsiones febriles, también puede ser convulsión por una meningitis por varicela, por una encefalitis por varicela. Ah, pues sí, se puede complicar y uno piensa que no, como ya le va a pasar. En la mayoría de los casos, la enfermedad es como la ronchita, la fiebre y pasa. Aunque yo les digo, o sea, a nadie de los pacientes que yo he tenido que ya le dio varicela, le gustaría que le volviera a dar varicela a su hijo. Realmente el niño se pone muy decaído, es una enfermedad que dura de 7, 14 días. Los niños en la escuela pierden clases, 7, 10 días de clase, o sea, una pérdida escolar bien importante. Y algunos quedan con muchas cicatrices, ¿verdad? Que ya una vez cuando dicen el papá, puchica, qué lástima, doctora, que yo no sabía que había vacuna, qué lástima que yo dejé que le dio varicela a mi hijo, ¿verdad? Entonces, sí, es una enfermedad Muchos de los papás dicen, ay, sí, qué bueno que le dio varicela ahorita, pegalo para que le dé a él también y así salimos de esto rápido. Sí, no, pero no es una enfermedad que usted quiere que le dé a su hijo. La mayoría de las veces puede ser pasar, como les digo yo, sin gloria. Una o dos ronchitas. Es raro que le des 2 ronchitas. De hecho, eso es otro problema, porque muchas veces la confunden la varicela con un montón de enfermedades. Y entonces realmente no les ha dado varicela y piensan que sí les dio varicela, ¿verdad? Entonces, por eso yo les digo, usted, ¿y quién le dio varicela a mi hijo? ¿Qué médico le dijo que tenía varicela? No, es que mi abuela, no, o sea, que realmente se haya diagnosticado por un médico, ¿verdad? Porque esa es una enfermedad que, como les digo yo, ya hemos visto niños morir en los hospitales por neumonía por varicela o meningitis por varicela. Y, o sea, no es algo que cuando usted se da cuenta, puchica, yo lo pude haber evitado, sí, no, todos los papás, ¿verdad? Sí. Lo mismo pasa con la hepatitis. La hepatitis, yo personalmente ya he tenido 3 casos de muerte de hepatitis en los 13 años que llevo de ser pediatra, de niños que murieron por hepatitis, que fueron pacientes míos, otros que me los trajeron ya graves. Y cuando yo les digo a las mamás, o sea, es una enfermedad que se prevenía con una pinche vacuna, perdonando la palabra, o sea, todo el mundo queda como impresionado, pues, porque, o sea, es una vida de un niño que pudo haberse evitado, pues, o sea, la hepatitis en los niños, en un porcentaje de pacientes, puede llegar a complicarse de una forma tan severa que llega a una insuficiencia hepática, o sea, el hígado se inflama de tal forma que deja de funcionar, llega a, por decir, una cirrosis, ¿me entiendes? Para que la gente entienda. Pero para llegar a ese punto, doctora, se tuvo que haber pasado la fiebre, se tuvo que haber pasado el malestar general, se tuvo que haber pasado inclusive la colia. Sí, que los síntomas de la hepatitis, ¿cuáles son en los niños? O sea, el niño comienza típicamente con náuseas, vómitos, dolor abdominal, ¿verdad? Algunos hacen fiebre. 3er, 4 día empieza como la coloración amarilla de los ojitos, lo blanco de los ojitos empieza a ponerse amarillo, se deshidratan, hay mucho malestar general. Es un niño que obviamente no va a ir a la escuela porque está agudamente enfermo, ¿verdad? Pero vamos viendo que si, por ejemplo, si lo traen temprano a la consulta, hacemos los exámenes para ver qué tan inflamado está el hígado, ¿verdad? ¿Qué tipo de hepatitis A es? Porque hay hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. La mayoría de los niños hacen hepatitis A. Eso es lo más común. Pero si ese hígado está muy inflamado y sigue inflamándose mucho más, ¿verdad? Las transaminasas, que son las pruebas que miden eso, se van elevando bastante, entonces puede llegar a producir lo que llamamos la insuficiencia hepática aguda, ¿verdad? Y es una complicación muy grave de tratar porque significa que el hígado definitivamente va a dejar de funcionar, ¿verdad? Y eso solo se mejora con un trasplante hepático, cosa que no tenemos en nuestro país. Y es de emergencia, ¿verdad? Es una situación que es aguda, que ocupa. Sí, no, definitivamente no. Bueno, gracias, doctora, por acompañarnos. Y me gustaría que le dijera, pues, a nuestros pacientes
qué días atiende usted, en qué horario, para que pues si ustedes tienen alguna consulta o quieran traer a sus bebés, a sus niños, a sus adolescentes con la doctora, ella es muy buena, es mi pediatra. Entonces, vengan con ella. Dígale, doctora. Así es, pues yo estoy aquí de lunes a sábado, les digo, esta es mi casa. Estoy de 1:30 de la tarde hasta 5 o 6, hasta la hora que me suelten, como les digo yo. Y los sábados estoy de 9 en adelante, de 9 a 12, 9 a 1, hasta que me dejen ir. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro 6º episodio del podcast de Medicasa. Por ti abrazamos la vida. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y los espero en nuestro siguiente episodio.